Para eso estamos en comunicación con Alfredo Martín, que es autor y director de Huellas de Haroldo, una obra que fuimos a ver en el Teatro Payró. ¿Estás ahí, Alfredo? Sí, acá estoy. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, justo fuimos con Camila. A veces voy yo sola, a veces va Camila. Bueno, en esta vez coincidimos las dos y estuvimos ahí en el Teatro Payró viendo Huellas de Haroldo. Esta obra que recupera las memorias de Haroldo Conti, obviamente buena parte de su vida, pero que además uno puede decir, voy por una y veo dos obras, ¿no? Bueno, tiene dos partes, pero que de alguna forma o de varias formas están entrelazadas. La idea era juntar un poco lo que es la ficción, las criaturas de Conti a través del cuento Perfumada Noche y entrelazarlas con parte de su biografía, tomando el testimonio que dio Marta Escábac en el juicio contra la dictadura, la noche de su desaparición por el grupo de tareas del Batallón 601 en su casa de Villa Crespo. Entonces hay unos trazos biográficos tomados de esa declaración que están poetizados y que se entrecruzan con esta cuestión más ficcional que es la puesta en escena en la primera parte del cuento Perfumada Noche de Conti. En el segundo cuento, que claro, es este que te digo, que está planteado en forma entrelazada con los sucesos de su historia, quedó en la máquina de escribir la noche que lo secuestraron y estaba a medio terminar. Entonces se lo quisieron llevar y su esposa en ese momento se abalanzó sobre la máquina de escribir e impidió que se lo llevaran, ¿no? Fue una noche devastadora, obviamente, una noche nefasta, y la casa fue convertida en un campo de concentración. Entonces, un poco la idea era toda esta tortuosa oscuridad que hemos vivido históricamente, que pueda ser de alguna manera a nivel de la literatura y en este caso del teatro, remontada a partir de una secuencia poética a partir de la cual Haroldo Conti vuelve a su casa de Villa Crespo a terminar de escribir ese cuento olvidado en la máquina, ¿no? Y de alguna manera a la fuerza. Exorcizar, claro, totalmente, olvidado a la fuerza. Y vaya a saber por qué causa azarosa también, ¿no? Los asesinos se detienen en ese momento cuando ella dice, Marta, dice, es el último cuento de Haroldo, no se lo lleven, ¿no? Extraño milagro. Totalmente. Alfredo, lo que nosotros veíamos también, bueno, aparte de esto, obviamente uno de estos cruces de los que vos mencionás son visibles en la obra, pero sí es verdad que manejan dos registros diferentes, manejas otro tipo de puesta en escena también. Entonces, por un lado, de esta primera parte, que es la puesta en escena del cuento de Haroldo, del cuento más ficcional, que por ahí, no sé si es lo que más se conoce de Haroldo Conti, porque uno ha visto muchos trabajos o muchas puestas escénicas sobre la vida de Haroldo Conti, y es verdad que cada una tienen que tomar decisiones sobre qué contar de Haroldo o qué no contar, ¿no? Y la verdad es que yo nunca había visto una puesta en escena de una obra de Haroldo, ¿no? Que por ahí no es, qué sé yo, la parte más, si querés, más conocida, ¿no? De él. Uno puede leerlo, pero Perdón. No. ¿Me escuchás o te perdimos? Sí, ahora recuperé el audio. La conexión, perfecto. No, porque decía, bueno, quizás uno puede leerlo, pero es difícil ver la puesta en escena de una obra de Haroldo. Y ahí, bueno, uno también había como mucha inocencia, ¿no? Había una cosa muy lúdica en ese, ¿no? En esa puesta en escena. Plantea en su trama una especie de amor platónico entre el señor Peliche, que era el cohetero del pueblo, quien anunciaba los edictos judiciales y las fiestas patrias en su momento, ¿no? Todo eso después fue reemplazado por otros tipos de funcionamiento. Y la señorita Aide Lombardi, mucho más joven que él, que era una maestra rural.
con la interesante circunstancia de que las cartas que el señor Peliche le escribe no se las mandaba nunca, sino que las ponía adentro de las bombas de estruendo y apuntaba hacia el patio de su casa, confiando en que algún texto de estas cartas llegara. Esa metáfora me pareció una de las cosas más atractivas de estos personajes de Haroldo, y por otro lado el tema de que él usa como excusa estas criaturas anónimas que parecen pobres en su vida y que están tan nutridas en cuanto a su ternura, su afecto y esa cosa mágica de un pueblo, en donde finalmente va contando este devenir de Chacabuco, cómo pasa de su estadio más primario de pueblo hasta la llegada del progreso, la modernidad, los edificios, los semáforos, etcétera, etcétera. Sí, que uno, si ha vivido en la provincia de Buenos Aires, es la historia de todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ese devenir de casi de pueblo rural a ciudad con semáforos. Todos llevamos un pueblo en el corazón, aunque hayamos nacido en la ciudad, me parece, ¿no? Ese pueblo que indica nuestra esencia, nuestra identidad. Y entonces me parecía interesante mostrar Chacabuco, porque él es oriundo de Chacabuco. Casualmente el actor que lo interpreta, Marcelo Bucosi, también nació en Chacabuco y ahí lo conoció cuando era adolescente, Haroldo Conti. Ahí estamos viendo la imagen, sí. Sí, imágenes de la ahí obra. Están Lara Olgiati, Ariel Hall y el señor Peliche, que es Pablo Mingrino, que son estos tres cómicos ambulantes que vienen, son cómicos de la legua, se los llamaba, que arriban a Chacabuco cuando empieza la obra para contar este cuento, y luego vienen actuándolo un poco, tomando estas criaturas, ¿no? A mí lo que me llamó la atención de la obra, que me pareció fantástica, es cómo todo el tiempo por un lado se cuenta, sobre todo en la segunda parte, la biografía de Haroldo en ese momento trágico, pero a la vez mezclado con el relato de ese último cuento o ese relato ficcionado, ¿no? Y va y viene el relato. Eso me pareció algo magnífico, digo, es un laburo enorme para los actores y actrices hacer algo así, porque de hecho el actor que representa a Haroldo Conti después lo ves y termina como súper emocionado, pero claro, o sea, supongo que por adentro le deben pasar un montón de cosas, narrando una cuestión ficcional, hacer teatro a través de un relato de ficción. No es como que se está representando una obra de teatro, donde tenés un diálogo, donde tal personaje dice una cosa, tal otro dice otra, sino que lo que hacen los actores es un trabajo magnífico en el sentido de que relatan la ficción desde un lugar, desde el teatro, ¿no? Y a la vez lo van mezclando dos relatos al mismo tiempo. Me pareció algo magnífico eso. Claro, y sobre todo me parece que vos decías, ¿no?, qué tipo de cercanía o de distancia hay entre eso que se relata y el mundo, digamos, del actor o la actriz. En este caso el actor, para tomar el ejemplo más genuino de Marcelo Bucosi, que está narrando las dos cosas, ¿no? Y me parece que en los hechos que tienen que ver con nuestra propia historia y con nuestra memoria social y política, estamos hablando de un hecho que está en nuestro ADN como ciudadanos de este país, ¿no? Y si bien cada uno lo vivió de acuerdo a su edad, a su época, con la ideología que tenga, son hechos irrefutables que de alguna manera de alguna forma han calado hondo en nuestra identidad y en lo que somos ahora o en lo que dejamos de ser. Entonces hay también algo de eso, ¿no? De esa cosa de estoy contando parte de la historia de nuestro país, y a partir de este hecho singular, tan genuino, vivido por Haroldo Conti y su desaparición, estoy contando un hecho histórico y colectivo. Totalmente. Eso me parece que también juega mucho en la emoción, en la cantidad, digamos, en la potencia del relato y cómo los cuerpos de los actores lo sostienen. Totalmente, inclusive tremendo. El relato ficcional
para que veamos un poco qué producía la cabeza de ese escritor que fue secuestrado y desaparecido por la dictadura, ¿no? Totalmente. Eso me interesaba muchísimo a mí, mezclar eso y que se vea, que la gente que nunca lo leyó a Conti, de repente vea lo que producía su cabeza, ¿no? Sí, que descubra a este Conti, a este Conti que escribía ficción, a este Conti que tenía un mundo, un universo de imaginarios muy, muy prolífico, y que después, en realidad, uno lo conoce a veces más por su tarea militante, por su condición de periodista y demás, pero bueno, que justamente tenía toda una carrera para desarrollar. Igual déjame decirte que esa segunda parte donde aparece Fortísima. la representación de Haroldo, digamos, este actor que representa a Haroldo en esa imaginaria vuelta a la escritura, bueno, es de una complejidad y de una gracia sin igual, digamos, ¿no? Digo, hay un trabajo ahí de sostener ese monólogo increíble, de mantener la tensión teatral, de algo que es muy difícil a veces hacerlo siendo una sola persona en el escenario, pero que el actor lo consigue con creces. Así que creo que es una obra que nos deja muy impactados, ¿no? Que uno arranca como un poquito más relajado por este mundo de fantasía, claro, y que termina absolutamente impactado, atravesado por la historia, por la emoción, bueno, por el recuerdo de Haroldo, ¿no? Porque aquellos que no lo conocieron, que no sabían quién era, pero también estaban todos los que sí sabemos quién fue, y que nunca nos cansamos de ver relatos de Haroldo. Y la puesta en escena tiene también. Cierto parecido físico con También, Haroldo. total. Marcelo Bukowski tiene cierto parecido físico, eso también juega y me parece que colabora, digamos, con esa identificación. Total. Además, y bueno, este eso, entrar- sí. Sí, no, quería decir que este entrar y salir que tiene de un relato al otro, Sí. también una vez instalado va potenciando, y la idea era dejar un mensaje esperanzador en la medida en que el arte, la literatura y el teatro en este caso permiten que la obra de Haroldo Conti siga viva y pueda ser transmitida a las generaciones de jóvenes, que me parece que es en sustancia una de las virtudes del teatro independiente, ¿no? En donde, digo el teatro independiente en el sentido de que la independencia de la producción de este teatro permite que uno no solamente esté pensando en un entretenimiento, cuando pueda diseñar un material, crearlo y abrirlo a los ensayos y luego a funciones, y entonces este teatro también pueda decir algo acerca de lo que somos, qué sociedad estamos viviendo, rescatar nuestra historia, y que los jóvenes conozcan la obra de Haroldo y también puedan pensar en nuestro pasado, ¿no? Totalmente. Que hoy es presente. Sí, que hoy tristemente presente. Bueno, sí, eso es parte también de la tarea en general que hace el Teatro Payró. Muchos teatros en la ciudad de Buenos Aires, pero el Teatro Payró en particular, de recuperar algunos clásicos. Uno puede ver ahí también obras de Roberto Art y demás, y siempre el Payró, digamos, nunca decepciona en ese tenor de obras. Recordemos entonces que a partir de noviembre la obra se va a poder ver los viernes 20:30, ¿verdad? Los viernes 8:30 de la noche, desde el 7, el viernes que viene, hasta el 21 de noviembre. ¿Estoy bien? Exactamente. Y ya que mencionás lo del Teatro Payró, que agradecemos enormemente que nos den la posibilidad de estar allí en ese mítico teatro, está cumpliendo este año 73 años de actividad teatral ininterrumpida, con esa calidad de espectáculos que vos acabás de destacar, ¿no? Y me parece que en este momento en donde hay toda una especie de cruzada anticultural, poder destacar, mencionar este trabajo enorme del Teatro Payró y de todos los teatros independientes que siguen abiertos, luchando, ¿no es cierto?, por permanecer y por dar a conocer obras teatrales, es muy encomiable. Totalmente, es parte de donde surge la resistencia y se sostiene, por otra parte. Alfredo, muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por la obra. Les recomendamos a todos que vayan a ver Huellas de Haroldo. No se la pierdan, una puesta en escena hermosa también. Sí, o sea, sí, muy cuidada, muy propia del Payró. Y el digamos, laburo, ¿no?, de de los actores es magnífico. Increíble. O sea, increíble. El teatro... Si me dejan un minuto, los menciono de vuelta. Dale. Sí, por favor. Sí, obvio. Bueno, ellos son Marcelo Bukowski, que hace el papel de Haroldo Conti, Ariel Hall, Lara Olgiati, Pablo Mingrino y
por supuesto hay un músico en escena, Total. que es Agustín Giganti, que es también quien ha compuesto la música original junto a Quique Sosa, y quería mencionar la maqueta hermosa de la ciudad de Chacabuco, construida por Gustavo Reverdito en forma primorosa, que repite a escala los edificios más icónicos de la ciudad de Chacabuco, que al final de la primera parte quedan ahí como una semblanza de ese pueblo que, como vos decías, Susana, está en el alma y en el corazón de todos los que tenemos contacto con los pueblos bonaerenses. Con los pueblos bonaerenses. Muchísimas gracias, Alfredo. El Teatro Pairó está en San Martín 766, ahí nomás a pasitos de Córdoba, así que repetimos, Huellas de Haroldo, viernes 20:30 en el Pairó, desde el 7 de noviembre hasta el 21 de noviembre. Muchas gracias, que estés muy bien y muchos éxitos. Gracias a ustedes. Chao.